Criollos, un podcast a rienda suelta. Bienvenidos a este espacio de la Asociación de Criadores de Caballos Criollos. Una nueva manera de recorrer juntos la raza más versátil del mundo y su gente. Estoy en presencia de Carlos Parietti, uruguayo. Mi nombre es María Elisa Peirano, bienvenidos al podcast Criollos a Rienda Suelta. Hola Carlos, bienvenido, ¿cómo estás? Bien, muchísimas gracias por esta entrevista. Vamos a contarle a la audiencia desde el principio. Vos fuiste el primero en empezar. Tu cabaña se llama Cabaña Santa María, prefijo Porá y prefijo Coé también, que es el prefijo que te dejó con tu hermana, me contaba, ¿no? Mi hermana Natalia, tenemos una sociedad y son todos los Coé. ¿Y tu padre criaba caballos, Carlos, o empezaste vos? No, sabes que no. En casa había caballadas cruza con árabe o con pura sangre. Mi tío, en realidad, el único hermano de mi madre, jugaba al polo. Yo no lo conocí y tuvo una rodada a los 18 años y bueno, se murió en Paysandú en un partido de polo. Y ahí quedaron esas caballadas que se utilizaban y se cruzaban con caballos pura sangre, yeguas criollas, con caballos pura sangre para sacar caballos para trabajo, pero también para polo. Había caballadas muy buenas, pero eran todas cruzas. Y yo en realidad empecé con 18 años. Había unas yeguas criollas del Cerro de la Bandera, 5 yeguas criollas del Cerro de la Bandera, de Pereira, Brasil, que en ese momento era una cabaña de las más importantes en la cría del criollo en Uruguay. Cerro de la Bandera de Manuel Pereira, Brasil, que estaba muy relacionado con Emilio Sonalén en ese momento, y que fue básicamente los orígenes de las yeguas primeras de los bastos, en realidad, fueron yeguas onza, y onza, varias yeguas que fueron base de cruzadas con padrillos chilenos, en realidad, empezaron la cría en Brasil, ¿no? O sea, fue una cabaña muy importante en los años 58, 60, por ahí. ¿Esa cabaña no estaba en el norte del Uruguay? Esa cabaña estaba en la ruta 26, eran suertes de estancia, eran todos de origen de Valle, prácticamente, los Pereira Brasil, los Franco, los Peri Sousa, los Sousa, Gustavo Sousa, toda esa gente, eran suertes de estancia de gente brasilera que poblaron esa zona del Queguay Chico, entre Tacuarembó y Paysandú. Y eran caballadas criollas famosas por su ruticidad y su resistencia. Y bueno, mi abuelo compraba alguna de esas yeguas y las cruzaba con pura sangre. Rescaté esas yeguas y empecé con 5 yeguas de Pereira. Y me dirigió un tío mío que dirigía esa cabaña, o sea, Enrique Pereira, dirigía esa cabaña, Cerro de la Bandera, que era parte dueño de esa cabaña. Fue el que me orientó un poco en la cría. Inclusive me prestó el último gran campeón del Prado que habían tenido ellos, que era el abanderado, fue gran campeón en el año 66. El último gran campeón de Cerro de la Bandera de Pereira. Esa era sangre toda uruguaya, venía por Relincho y Yacuí venía por Trueno, eran caballadas rescatadas de Uruguay, no eran caballadas de Argentina. Mirá qué interesante. Sí. Esas caballadas, mira, Pereira Basilio y sociedad con los Batista, Braulio y Antonio Batista también, que eran caballadas famosas por ganar pencas y caballadas muy rústicas y muy ligeras. Y tuvieron manadas en sociedad con esta gente, todos de la zona de la ruta 26. ¿Y tus primeras yeguas vinieron de ahí y después sí. ¿cómo seguiste? Y después, bueno, compré un padrillo en el Prado, en ese momento Acevedo y Rangarín, eran también sangres de Pereira, porque eran yeguas compradas a Pereira, con padrillos comprados a Pereira, que tuvieron un auge muy grande, fueron muchos caballos grandes campeones del Prado, y ese tío mío, Enrique Pereira, me ayudó a comprar un padrillo, un primer premio que fue el Cheja Ibérica, que me emparejó todas las caballadas con esas yeguas y algunas que fui comprando, me emparejó, me hizo una base de madre muy buena, que arranqué con eso sin saber nada, ¿no? Es así. Y cuando elegiste a tu padre que querías criar criollos, ¿qué te dijo? Y bueno, me apoyó, pero no era lo que le gustaba. Me hizo sufrir bastante, me hizo con bastante poca plata empezar. ¿Y ahí decidiste lo del prefijo Porá? Sí, un tiempo puse otros prefijos y después sí puse Porá un poco por coincidencia con un campo que tenemos nosotros que es Ñu Porá, y bueno, arranqué con Porá por ahí. Carlos, y ahora, o sea que ¿cuántos años llevas criando? Y desde el 78, 40 y pico, ¿no? 44 años.
Una vida. Una vida. Acumulé muchas yeguas y bueno, en Chaja Ibérica tuve la suerte de que me emparejó muchísimo, me dio muy buenas madres sobre todo. Después vine a Argentina sin conocer con Willy Lócar, que me trajo al oeste de la provincia de Buenos Aires, y bueno, conocí a la manada de Ballester. Le compré a Felipe Juan el tañido fogoso y 4 yeguas, que fue el origen, o sea, fue el salto que me dio para lograr un poco más de morfología y de función, las dos cosas. Ese padrillo me dio un montón de grandes campeones, como 8 o 10 grandes campeones, y muchos caballos buenos de marcha y de resistencia, ¿no? ¿Cuándo fue digamos, te acordás tu primera exposición? Sí, en el año 80. ¿Te empezaste a animar a criar? 2 años, o sea, 2 años después que empezar a criar. Le compré a no era un criador, tenían yeguas. En Paysandú había una manada del Cardal entera, que lo tenía Calchaquí Sociedad Anónima, que era una empresa argentina, y yo le compré varias yeguas ahí, en la cual había una yegua que no era origen de Calchaquí, pero sí era hija, o sea, la potranca que tenía al pie era hija de Amores Cardal, un padrillo directamente del Cardal directo. Y llevé por primera vez, esa potranca ya estaba inscripta, se llamaba Golden Sussex, un nombre rarísimo, en el cual la preparé y en 1980 la llevé al Prado. Pues es que una cosa en el norte no se criaba casi criollo, había muchas caballadas cruzas. Para inspeccionar, nosotros tenemos en Uruguay las inspecciones que todavía siguen. Para inspeccionar había que inspeccionar prácticamente en Salto o en Paysandú, no había nada en el norte. Y la primera inspección que llevé 2 yeguas, RP1 y esta que era RP4 me parece, la llevé al Rabón, a lo de Chulo Lichero, de las manadas viejas también, y el inspector que le había tocado me dijo que me las iba a aceptar por ser un criador nuevo, pero era una yegua media excedida para la raza. Y bueno, la llevé al Prado y saqué gran campeona, no sabía ni lo que me pasaba. Coincidió que vino el ingeniero Porte Fernández de Chile, y le gustaba ese tipo de caballo, y bueno, ganó Bicho Rayas, que era un caballo gallinal, y esa yegua mía. Esa fue la primera gran campeona. O sea, la primera experiencia como expositor sacaste la gran campeona. La gran campeona. Después me costó añares volver a sacar. ¿Sabes? Tu bautismo fue bastante bueno. Fue demasiado bueno. Después no. después cuesta mucho. Qué bien, Carlos. Sí, fue así. Y Carlos, y cuando empezaste a criar, digamos, ¿qué es lo que te gustaba de la cría o cuál era tu norte o tu objetivo? Y bueno, en ese momento te digo que no había muchos caballos en movimiento, ¿no? Era casi todo morfología, inclusive la morfología distinta, eran caballos gordos nada más, no eran como ahora que tenés que preparar y variar o sea, Criollos hacía exposiciones en el interior muy chiquitas y después el Prado nada más. Después empezó con otoño. Y bueno, y la raza fue creciendo muchísimo, ¿no? En ese momento se inscribían 1000 y poquitos potrillos por año. Y hoy están en 6300 más o menos. Uruguay ha crecido un montón. Creo que Uruguay es el segundo país del mundo que tiene más caballos per cápita, ¿no? Por población. Qué bueno. Sí, es un disparate lo que tenemos de... No sé, Argentina está en 8000, creo, de potrillos, inscripciones, ¿no? Y nosotros somos 3 millones de habitantes y tenemos 6300. Es un disparate. Una industria del caballo. Sí, es un disparate. Y bueno, así que arrancaste criando con esta manada de chicas, después contaste esto que te incorporaste las sangres argentinas. Sí. Y ahí, Carlos, por ejemplo, ¿cuál era tu motivación? ¿Era para criar para función? ¿Ya hablabas de la marcha? Sí, yo nunca fui mucho de marchas, sí se corría mucho chasque, sobre todo chasque, ¿no? Se corría. ¿Qué es chasque para la gente que no sabe? Chasque es una carrera libre de 30 kilómetros, que era un poco agresiva o áspera, pero se corría bastante en el norte, nos divertíamos con eso en realidad. Variábamos mucho para eso y nos divertíamos a nivel local en esas cosas. ¿En un día? Claro, sí, era carrera libre en menos de una hora hacia los 30 kilómetros. Después sí, no me acuerdo del año que empezamos a correr marchas. Se empezaron a crear agremiaciones o núcleos de criadores en el interior que hoy por hoy son, a mi criterio, son la base de la sociedad de criadores, ¿verdad? Prácticamente hay
11 o 12 agremiaciones en el interior trabajando mancomunadamente prácticamente con la sociedad de criadores. Eso hace que a la sociedad o a las directivas se las tareas mucho más fáciles, ¿no? Y estén mucho en contacto con el interior. O sea que lo que hacían era, por ejemplo, se juntaban los de una zona, los criadores, y eso como que se ponía bajo el paraguas de la sociedad. Sí, se ponía bajo el paraguas de la sociedad. Después también, yo era chico todavía, pero se crearon los rodeos orientales, que eran, inclusive se corría con caballos puro por cruza. Yo no corrí, pero Pablo y Rafael de Durán llegaron a correr en esas corridas. Gustavo Sousa, el Chulo Lichero, todos criadores zonales que promovían las corridas de vaca. Claro. Medio copiando un poco a Argentina. En ese momento se corría una vaca y se coleaba la otra, se hacía coleada, ¿verdad? Que después se dejaron porque se quebraba mucha vaca, pero me acuerdo de una FIC en Uruguay que fueron juntas de Argentina, ¿verdad? Fueron claro. Los Ballester, fueron los Amadeo Lastra, fueron los 3 o 4, los de Sevich, ahí está, 3 o 4 juntas buenas de acá a hacer demostraciones allá. A raíz de eso se crearon estos rodeos orientales que había 3 o 4, había rodeos en Gastelú, en Paysandú en la 26, había en Paysandú, había en La Valleja, había varios. Eso después se discontinuó y se arrancaron nuevamente las paleteadas con esta otra onda nueva nuestra que siempre trae una vaca, ¿no? Pero bueno. Y estos rodeos orientales, o sea que primero se hizo la demostración en la FIC, en Uruguay con los argentinos, después un poco emularon eso acá. Inclusive en ese momento ya había rodeos orientales que participaron algunos en estas corridas cuando estuvieron los Ballester y eso en la FIC. Y siguieron, no me acuerdo hasta qué año. ¿Y después qué pasó? Se discontinuó la corrida, no sé por qué, y arrancó nuevamente. Yo no tengo fechas, pero arrancó hace 30 años capaz, ¿no? O 20 y pico de años que empezó nuevamente con fuerza, sobre todo la paleteada argentina. Y un nuevo inicio en la parte de paleteadas, en el cual la Pacífica fue de las pioneras en esto, en el cual Leticia, tu madre, trajo a Carlos Braida y a Fernando Miñaki. Se hizo un evento ahí en Santa Eusebia que fuimos todos con Junta y fue una movida muy linda. Nos dimos cuenta que no sabíamos nada, que estábamos años luz de poder correr. Ahí arrancó y bueno, después tuvo un auge muy importante, ¿no? Una movida muy fuerte del norte y de Paysandú sobre todo, en la parte del paleteada argentina. ¿Y después qué pasó, Carlos, con la paleteada brasilera? ¿Cuándo fue que se introdujo la paleteada brasilera en Uruguay? Yo te diría que hace 6-7 años, ¿no? 6-7 años que las paleteadas argentinas estaban muy circunscritas a lo que era la Pacífica, a Santa María. No había mucha más gente corriendo, había 8 o 10 juntas muy buenas, pero el resto no, y ya no se incorporaba gente a la corrida. Creo que después de lograr esas juntas buenas es muy difícil para gente nueva entrar y poder correr. Tal vez fue culpa nuestra en no hacer una paleteada B o buscar alguna forma de... Y se empezó a promover la paleteada brasilera, que es más fácil poder correr. No quiere decir que gane, pero sí es más fácil juntarse y correr, siendo bastante peligrosa también. Hay que tener mucho cuidado porque ha habido accidentes grandes con eso. Porque hay caballos que no saben correr y los largan a correr y es una carrera más rápida en realidad. Pero prendió mucho más. Capaz por la influencia de Brasil o todo el norte de Uruguay con Cerro Largo y 33, con mucha influencia brasileña y prendió bastante. Y bueno, es una lástima que haya declinado un poco la paleteada argentina. Carlos, estamos en el 2023, año FIC. Cuando vos empezaste a participar, digamos, de las organizaciones de la Sociedad de Criadores del Uruguay, ¿cómo era la conversación sobre la FIC? ¿Era importante? ¿Había que generarla? ¿Cómo fueron los inicios de esta federación? Tocó 3 o 4 FIC en mi directiva, en realidad. Siempre le dimos una importancia muy grande a la FIC, a toda esa participación, que creo que crecieron los 3 países. Uruguay se benefició un montón con los demás, pero creo que eso es fundamental, ¿no? La unión de los 3 países, o los 3 o los 4 países que están en FIC, para mí es fundamental, ¿no? Yo creo que hay que darle la importancia que tiene que tener FIC. Se lograron cosas muy buenas, mucho intercambio de jurados, mucho intercambio de sangre,
Bueno, hoy las comunicaciones son mucho mejores que antes, pero de todas maneras se lograron cosas buenísimas, ¿no? Claro, porque además está bueno esto que decís de los jurados, porque uno va como aprendiendo de claro, todo, ¿no? vas aprendiendo de todo y hacen experiencias nuevas que de repente no tenés que hacer vos la misma experiencia, sino copiar algunas cosas muy buenas que se logran en otros países. Claro. Yo creo que eso es fundamental, ¿no? Dijiste 4 países porque la FIC está compuesta por Brasil, Argentina, Uruguay y Paraguay. ¿Y el criollo está entrando en Paraguay, Carlos? El criollo ha entrado muchísimo en Paraguay. ¿Paraguay estuvo del momento 1 en la FIC o entró sí, después? Mira, creo que se hizo una FIC en Paraguay. Sí. No sé si fue la primera o la segunda FIC, se hizo en Paraguay. Ah, mirá. Se hizo en Paraguay, y todos los demás países hicieron un esfuerzo grande y y logró una FIC en Paraguay hace muchos años. Y Paraguay creo que hoy no está capacitado, decir algo, en lograr nuevamente una FIC, pero si Paraguay la pidiese tendríamos que hacer un esfuerzo de ir. Creo que es importante. Es un mercado importante para los demás países, sobre todo creo que para Uruguay, por el tema aranceles fronterizos más que nada. Se va mucha caballada de Uruguay para Paraguay, ¿no? ¿Se lleva? Se lleva mucho caballo, va mucho caballo, sí. Y la sociedad de creadores no es tan grande, pero Paraguay está haciendo un trabajo bastante bueno con caballos en el cruzamiento. Y es decir, en Paraguay prácticamente creo que se están formando muchísimas estancias en lo que es la zona Chaco del norte, y eso se está desmontando mucho y necesitan mucho caballo. Consumen mucho caballo y muere mucho caballo, ¿no? Por anemia o por el problema del clima. Eso hace que se necesite mucho caballo, mucho montado se necesita. Quizás no es un negocio de las cabañas, pero sí el negocio del montado es un negocio importante. Como demanda laboral, digamos. Sí, como demanda de caballadas que necesitan para el Chaco, ¿no? Y además que sean rústicas. Sí, y eso hace una ventaja comparativa con las demás razas, ¿no? Que yo seguramente no es más rústico que las demás razas. Claro. Carlos, y recién nombraste que fuiste varios periodos presidente de la Sociedad de Criadores de Caballos Criollos del Uruguay. Quizás demasiado. ¿Cuál dirías que fue tu mayor desafío siendo presidente? Mira, cuando nosotros empezamos, creo que el desafío más importante fue desarrollar toda la parte funcional, no de resistencia, sino el resto de la parte funcional. Había mucho volcado a la resistencia, a la marcha, pero también enduro. Enduro había crecido mucho. Muchas familias de criadores se habían volcado al enduro, gente joven que estaba corriendo, era muy familiar. Y estaba faltando una pata muy importante que era toda la parte de doma y entrenamiento funcional desde ese punto de vista, no tanto de resistencia. Y bueno, en ese momento el concurso de domadores estaba circunscrito solo a las cabañas que se llevaban al Prado, porque se hacía una final con caballos hasta 4 años en el Prado, o sea, era solo a las cabañas que estaban. Y bueno, tratamos de abrirlo lo más posible, y bueno, hoy se ha logrado un movimiento importantísimo, ¿no? Hoy hay caballos moviéndose en todo el país, se mueven, para Uruguay muchísimo, se mueven más de 700 caballos en concursos de domadores. Sí, ¿Se inscriben 700 caballos? Sí, se mueven en el año más de 700 caballos en concursos de domadores. Se hacen 12 concursos de domadores por año, concurso de redomones, no de domadores, de redomones por año. Redomones de 30 días, 35 días, que romperá mucho caballo, pero digo, hay mucha gente moviendo caballo para eso, cantidad. Y hay mucho profesional y jinetes amateur que mueven mucho. Sobre todo ha entrado mucho a los muchachos universitarios, ¿viste? Que están en Salto, por ejemplo, en la universidad, y mueven 2-3 caballos para los concursos. Eso es importantísimo para la raza en sí, ¿no? Hay muchísima gente joven moviendo a través de ellos. En nuestra época, digo, éramos locos, no nos seguía nadie, ¿no? Las novias se iban para otro lado. Sí, es verdad, iban al rugby, iban al partido de tenis, nosotros no íbamos a invitar a nadie. Reíste, pero es verdad. Hoy las chiquilinas acompañan, entonces, o sea, más social, o sea, es más un evento social. El caballo se ha convertido más en un evento social. En aquel momento éramos unos locos que andábamos, ¿no? Y hoy se ha convertido en un evento social. Todas las novias van a ver a sus novios corriendo vacas, pero es así. Y muchos corren por eso. Qué buena motivación. Es verdad. Qué buena motivación. Pero hay cantidad, muchachos jóvenes, cantidad corriendo. Que no son, aparte, no son de la parte agropecuaria. Hay que no vienen del campo. Que no vienen del campo.
cantidad. O sea, Yo me he de encontrado alguna con manera- gente amiga mía y dice, mirá lo que han logrado ustedes. Dice, vine a ver a mi nieto, yo que nunca vi un caballo moverse. Y el nieto está corriendo. Eso es importantísimo para la raza. Y además le da futuro. Sí. Pero además viste que Uruguay hay 12 o 15 concursos de redomones de 30 días. Pero después está la final de domadores, bien, tienen premios muy importantes. Y después está la Copa Volkswagen, que también tienen un estímulo muy importante. Que es la Copa O sea, Volkswagen, la para la gente que Copa no conoce, Volkswagen no lo es conoce. una prueba para caballos hasta 5 años que pagan la inscripción y corren por dos camionetas Volkswagen Sabeiro, una para profesionales que viven del caballo, o sea, profesionales son aquellos o sea, uno para jinetes profesionales y otro que es una categoría que es un semillero de gente amateur, o sea, muchachos jóvenes que no viven de eso y a su vez tampoco han estado en el podio durante los últimos 2 años, creo que es así, ni tampoco han corrido un freno de oro. Y entonces hay muchísima gente corriendo esa prueba. Qué bárbaro. O sea que han logrado como un crecimiento exponencial. Sí, hay un crecimiento importantísimo. También para las cabañas, porque hay mucha cabaña que remata potras habilitadas a esos concursos. Y eso facilita bastante la venta de animales para las cabañas, ¿no? Claro. Porque Es como el anzuelo. es como el anzuelo, y todas las cabañas nuestras necesitan que esté el usuario. Sin el usuario no logramos muchas cosas, pues necesitamos que nos consuman lo que producimos. Claro. Carlos, volviendo a Cabaña Santa María. Sí. Bueno, me contabas esto del comienzo de las pruebas funcionales y vos cuando empezabas a criar, digamos, ¿cuál era el caballo que te gustaba lograr? ¿Cuál era como tu objetivo como criador? Sí, yo creo que siempre fue el objetivo, o sea, la parte morfológica siempre fue mi objetivo principal, sin ¿sí? perder la parte funcional, ¿no? Pero siempre entendí de que es mucho más difícil, si perdés la morfología, es mucho más difícil lograrla nuevamente, ¿no? Es menos hereditaria que la función. Sí, por eso usé mucho el abanico. Carlos, cuando decís abanico, es mañanero abanico. Sí. Cuanto al abanico, lo conocí en la FIC, cuando fue gran campeón, que fue campeón potrillo y gran campeón en Uruguay. Y siempre me fascinó ese caballo, me encantaba. No tenía posibilidad de comprarlo, siempre Eduardo sabía que yo lo quería, siempre me jorobaba, me tomaba el pelo, qué sé yo. Y bueno, y se dio la compra del abanico, tu madre me invitó de socio, es decir, fue muy buena en eso, me invitó para comprarlo en sociedad, igual, y tuve la oportunidad de quedarme con la mitad del abanico. Siempre lo busqué, supe que era un caballo medio loco, pero siempre me hizo una base de madres muy buenas de parte morfológica. Después sí, hay que saber echarle padrillos de mucha función y tranquilidad. Pero ¿Qué le dio a esas madres buenas? ¿Cuáles son las características morfológicas que te gustaban? Sí, sobre todo un sello racial, ¿no? Sello racial y tipicidad, esa muy buenas paletas, muy buenos plomos de patas, sobre todo de mano. Le da un sello característico, una cola, un copete, cerda. Son caballos muy raciadores, el Fogoso fue así, ni cerca del abanico, pero yo creo que si vos lográs base de madre, después trabajás sobre ella. Te lleva muchos años, ¿no? Pero lograr madres parejas, las madres son muy importantes, a mi criterio en la manada, ¿no? Si vos tenés madres sólidas, después podés, y si tenés un volumen importante de madres sólidas, podés, los padrillos gallegos lo aguantan. El tema es cuando no tenés madre, ahí es difícil. O sea, o conseguir un producto final y después no, es más difícil. Por lo menos lo que pienso yo. Qué importante esto, Carlos, que estamos hablando, porque tal cual o sea que vos ahí lograste como otra segunda, digamos, camada de madres base, claro. Y después de ahí cómo seguiste evolucionando como criador. Bueno, después sí, creo que de esos padrillos raciadores, así sangres cerradas, quedan pocos caballos así, hay muchos caballos con sangre muy variadas, sobre todo, y que disgregan un poco más a mi criterio. Entonces voy probando, voy usando 6, 7 padrillos de repente de distintas líneas,
hago algo de inseminación con algún padrillo importante, sobre todo de Brasil, por la proximidad y por ser más fácil que usar padrillos de Argentina. Pero si no, encantado usaría de caballo de Argentina también. Y con eso me voy moviendo sobre esa línea, ¿no? Carlos, y a ver, ¿y cómo te manejas con las manadas? ¿Domás todo? ¿Sacas una generación de potrancas? ¿Vendés? ¿Cómo es el manejo de la cabaña? Sí, en realidad, en algún momento usé mucho macho castrado para las tropillas de andar. O sea, son estancias ganaderas que se necesitan y se consumen mucho caballo. Claro. Ahora ya los machos ya no los estoy usando, que me trae un problema grande también porque el tema del personal no es fácil. Es decir, ver que te rompan una yegua buena o algo es muy doloroso, ¿verdad? Y hay que seleccionar mucho la gente y tampoco es fácil seleccionar la gente para esa. Entonces, lo que sí tengo varios que me doman las yeguas de punta, o sea, yeguas de punta morfológicas o por alguna niña materna, y las sigo trabajando con esa gente. Y después las yeguas cola en realidad van para las tropillas de andar. Y las yeguas medias van a los remates prácticamente. ¿Y domás todo o no? Domo todo lo que me quedo, sí. Lo que me quedo, sí, domo todo. Vendo muchas yeguas potras en los remates habilitadas para todos esos concursos de domadores. Claro. Con la inscripción habilitada y después cada uno hace lo que le... Algunas yeguas de punta siempre se tiene que vender, pero es lo que hago básicamente. Me quedo con las 10 o 15 yeguas que me gustan más, o alguna línea, alguna madre que se me murió y que no tengo muchas hijas, y bueno, domo esas hijas y bueno, y ahí veo qué hago con ellas. Y después, por ejemplo, de sacar estos grandes campeones que me nombraste, ¿qué haces con esos grandes campeones? ¿Los vendés? ¿Los domás? Algunos se venden, algunos han venido a Brasil, no he sacado tantos, digo, no he tenido ese problema de no saber qué hacer con ellos. Pero sí, algunos fue para Brasil, hay un padrillo que está pareando todavía allá en Brasil, y sí, algunos me quedo y los uso, ¿no? Los uso algunos años, probarlos, a ver qué pasa. Carlos, y si tuvieras que definir, digamos, una yegua tipo con el prefijo por A, ¿cómo me describirías esa yegua? Y bueno, sobre todo que ¿no? Sí, lo que busco son yeguas de mucho sello racial. La tipicidad del sello racial, yo creo que hay que hacer un esfuerzo de no perderlo y tenemos que seguir buscándolo. Sobre todo yeguas de buen tronco, de buen largo, de muy buenos aplomos y buenas paletas, sobre todo que sean yeguas de muy buen andar, que se ha perdido un poco los buenos andares. Y son, creo que para los trabajos de campo, que quizás no sea todo, pero para los trabajos de campo se necesitan buenos andares en la raza. ¿A qué te referís cuando decís buenos andares? Que sean cómodas, de buen trote, buen galope, y eso la inclinación de paleta lo da mucho eso, ¿no? Y que sea yeguas de mucha cerda, de mucha tipicidad sobre todo, por lo menos es lo que más me gusta a mí. Si tuvieras que ensillar un domingo de tarde en tu casa, le decís, ¿qué ensillás? Por eso, ese tipo de yegua. ¿Y cómo se llama la que tenés ahora? Ahí tengo, en el piquete. Hay varias en el piquete, ¿no? No quiere decir que ensille mucho, hay muchas en el piquete. Sí, pero tengo muchas yeguas corredoras de vaca y eso, que a su vez son yeguas muy buenas de rodeo y son las que ensillo, ¿no? O algunas yeguas nuevas, mansitas, de esas que aparecen, que son medias recomendadas. Es tentador a veces, ¿no? Ensillar ese tipo de yegua. Yo no tengo una yegua definida mía, me gusta probar muchas yeguas, ¿no? Me gusta andar en varias y bueno. Y siempre hay una más cómoda que otra, ¿no? Eso es lo más lindo. ¿Por qué seguís ensillando, Carlos? Me encanta, bueno, es mi pasión de toda la vida, ¿no? Así como otros juegan el golf o yo disfruto mi vida así, siempre fue así. ¿Alguna anécdota que me quieras contar en esta entrevista? Bueno, la FIC de Uruguay, en realidad, que me tocó ser presidente y que hubo una paleteada de los 3 presidentes. Nos divertimos como locos y la verdad que... ¿Quiénes eran los 3 presidentes? Manuel Luis Sarmento y Luis Amadeo Lastra. Tengo la foto que me mandó Luis de los 3, la corrida de los 3 presidentes. La triple corona, decía Manuel Luis. La verdad que fue una FIC que nos marcó a los 3, creo. A mí por lo menos me marcó, ¿no?
Pero bueno, en ese momento, en esa FIC, coincidimos los tres, nos hicimos grandes amigos y quedamos muy conformes con esa FIC. Y Carlos, vos tuviste mucha participación también con esto que contabas de los lazos con Argentina y con Brasil, ¿no? Como que Uruguay, de alguna manera, trataba como de captar lo mejor de los dos mundos, ¿no? ¿Fueron nexo entre los dos países grandes? Sí, yo creo que sí. Yo creo que Uruguay siempre es una buena sede creo que es una buena sede tanto para la marcha internacional como para la FIC. Creo que siempre ha sido una sede que no sé si porque Uruguay es más chico, pero siempre ha sido una muy buena sede para todos los eventos internacionales, ¿no? ¿Por qué los uruguayos son tan marcheros, Carlos? Bueno, yo creo que hay una influencia muy fuerte de la zona, de la invernada sobre todo, ¿no? Para que la gente que escucha este podcast dimensione lo que es la marcha para Uruguay, ¿querés contar digamos, porque es una cosa realmente marcada el interés? Sí, ¿no? La marcha es la principal prueba funcional de la raza, ¿no? Se corre una vez al año, en sedes rotativas, y corren 70, 80 caballos, y lo más importante es que deben de ser, si no son 70, 80 cabañas las que participan 50 o 60 cabañas. Es decir, hay muchísima cabaña participando en esa prueba. Y también se ha transformado en un evento social, es decir, va muchísima gente a participar en la marcha, ¿no? Muchísima gente. ¿A lo largo del año hay rides o marchas más chicas? Sí, a lo largo del año se están corriendo marchitas, que son de 3 días o 4 días, y también enduro, ¿no? Enduro hay en criollos hay 4 fechas este año. Y marchitas, pero hay 3 o 4 más. Te diría que hay casi un evento por mes, entre enduro y marchita, ¿no? Qué bárbaro. Carlos, voy a hacerte una serie de preguntas, un ping-pong. Perfecto. ¿Algunos caballos que para vos sean referentes? Como padres, sí, Abanico, Fogoso, Chaja Ibérica, fueron los 3 padrillos Nube Negra también, los 4. En mi cabaña, ¿no? ¿Algunas yeguas? Sí, la Pura Pinta, la Baldomera, la Boca Rota, bueno, hay un montón, ¿no? Pero yeguas que sí, como madres y como función. ¿Quiénes fueron para vos referentes de la raza? Y bueno, hay mucha gente referente, ¿no? No me quiero olvidar, pero en aquella época, bueno, Roberto Mailos, tu madre, Don Carlos Silveira, Gonzalo Chiarino, Alma Rosa. Por ahí ella sí que es joven, pero Alma también, en la cría. Osorio Martirena, que no nos podemos olvidar, fue un referente importante en la raza. Bueno, Carlos Parietti, muchísimas gracias por estos minutos acá conversando, ha sido un placer. No, gracias a ti. Uno refresca la memoria y ve que los años pasan, ¿no? Bueno, y este tipo de podcast es justamente para que los que venimos atrás de ustedes, Carlos, nos quedemos con las enseñanzas y con las cosas que ustedes tienen para contar. No, te agradezco, Pila. Muchísimas gracias. Yo no soy bueno con las palabras, pero bueno, trato de por lo menos ir alternando un poco. Un placer. Igualmente. Para más criollos a rienda suelta, nos encontramos en el próximo episodio.